Para culminar todos los temas que pues, se tenían proyectados abordar durante el semestre con relación a termodinámica, vamos a cerrar hoy el ciclo de temas, por decirlo así, de termodinámica, del contenido programático, con los temas de balance de entropía, ¿listo? Y las eficiencias isentrópicas de dispositivos de flujo estacionario. Estos dos últimos temas son realmente importantes en el sentido de que como ingenieros estamos preocupados, en primer lugar, que la entropía no aumente en un proceso y por ello el balance de entropía es fundamental para verificar qué tan bueno está siendo el proceso en términos de la conservación de la calidad de la energía, ¿listo? Porque sabemos que todos los procesos reales tienden a degradar la calidad de la energía. Y de hecho, precisamente es uno de los principales, digamos, de las principales ventajas que nos ofrece la entropía. Y es que a través de la entropía podemos medir qué tan, qué tan grande es el grado de irreversibilidad del proceso que se ocurre a la hora de realizar un proceso. Y con relación a la eficiencia isentrópica, pues es un parámetro que es muy utilizado, digamos, en el contexto de ingeniería para verificar el desempeño de los dispositivos reales cuando comparados con aquellos ideales. Entonces, la eficiencia isentrópica va a ser una medida del grado de desvío del funcionamiento ideal de los dispositivos reales de ingeniería. Vamos a abordar tres dispositivos que se modelan en operación de flujo estacionario permanente, turbina, compresor y una tobera. Entonces, observemos que la eficiencia isentrópica está resumido, digamos, ese concepto lo podemos enmarcar en esos tres, digamos, en esas tres ítems, ¿cierto? El primero de ellos, pues que las irreversibilidades, como es sabido, pues son inherentes a todos los procesos reales. Todos los procesos reales involucran algún grado de irreversibilidad, ¿listo? Recordemos la irreversibilidad como aquel factor, como aquel proceso, como aquella situación en la que la cantidad de la energía se degrada, es decir, la energía pierde calidad. ¿Listo? Sabemos que procesos que son una medida de la irreversibilidad, pues están enmarcados o los podemos catalogar o aumentan la irreversibilidad del proceso cuando estos están presentes, tales como la fricción. ¿Listo? Muy familiar nosotros al área de la ingeniería mecánica. Luchamos por disminuir la fricción en los procesos, en los motores, en las máquinas. Las diferencias de temperatura también porque implican una transferencia de calor. ¿Listo? Los procesos que ocurren de forma espontánea, reacciones químicas, entre otros. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, siempre que haya irreversibilidad, siempre que exista ese fenómeno, pues su efecto es degradar el desempeño del dispositivo. Entonces, cuanto menos irreversibilidad tenga el proceso o el dispositivo, pues más eficiente va a ser con relación al uso de la cantidad de la energía. Los procesos ideales pueden servir como un modelo conveniente para los dispositivos de flujo estacionario. Adiabáticos es el isentrópico, ¿sí? Entonces, el proceso isentrópico, es decir, aquel que en el proceso se realiza entropía constante, ¿cierto? Es aquel proceso en el que la entropía no aumenta ni disminuye, se mantiene constante. A eso nos referimos como un proceso isentrópico, ¿listo? Y por lo tanto es el proceso ideal que sirve como un modelo para comparar el funcionamiento de los dispositivos reales. Por ello, cuanto más o cuanto menos es la generación, mejor, cuanto menos es la entropía generada en el dispositivo, en el proceso, pues más tanto el dispositivo como el proceso se va a aproximar
al dispositivo o al proceso que ideal. ¿Listo? Entonces siempre estamos preocupados con disminuir el aumento de la entropía, que la entropía aumente. Y la eficiencia isentrópica o adiabática es una medida, como lo he dicho, del desvío de los procesos reales respecto a los procesos idealizados correspondientes. Es decir, para las mismas condiciones, el proceso, o en este caso la eficiencia isentrópica, es decir, aquel proceso que se efectúa con entropía constante, es ese punto de referencia a través del cual se puede utilizar como la medida del desvío, del desempeño, del funcionamiento también del dispositivo real, ¿cierto? Llámese, en este caso, turbina, compresor, tobera o un proceso como tal, ¿listo? Entonces, dentro de esa línea de pensamiento, dentro de esos tres aspectos importantes que hemos detallado, vamos a abordarlo, vamos a verlos en esos tres dispositivos de gran importancia para la ingeniería, ¿listo? Ya que las turbinas, pues sabemos, nos producen electricidad, producen energía mecánica que posteriormente es utilizada para, a través de un generador, convertirla en energía eléctrica. Un compresor, que es un dispositivo de gran uso también en el área de la ingeniería mecánica, listo, con el cual pues trabajamos gases ideales mayoritariamente. Listo, lo utilizamos para adicionar la energía a los gases cuyo, digamos, pariente en los líquidos serán las bombas, y las toberas, que son dispositivos también cuya función pues es incrementar la velocidad a expensas de una reducción de la presión al fluido. Entonces, el primero de ellos es las turbinas, y tenemos acá la fórmula de la eficiencia, ¿listo? Y también un diagrama de entalpía, entropía, ¿listo? Este es un diagrama de Molière, ¿listo? Entonces, recordemos que la entalpía, en el caso de la turbina, cuanto mayor sea el delta de H, es decir, cuanto más sea la diferencia entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida, ¿listo? Pero digamos, mayor va a ser el potencial que yo puedo, digamos, que tendría esa sustancia para que esa energía, ese salto entálpico sea aprovechado para producir energía mecánica, ¿listo? Que es lo que genera, pues lo que se ocurre al interior de la turbina, ¿listo? Y la entropía, pues que va a ser una medida del desorden, una medida de la irreversibilidad del proceso, ¿listo? Entonces, cuanto mayor es la diferencia de entalpía, mayor va a ser el potencial para producir trabajo. Y cuanto menor va a ser la diferencia de entropía, pues menor va a ser el grado de irreversibilidad en el proceso. Entonces es un diagrama muy útil para lo que queremos utilizar. Entonces, si comparamos una turbina ideal con una real, que es, hablemos de acá de una turbina irreversible, real, ¿cierto? Porque obviamente tiene reversibilidades, vamos a encontrar que necesitamos esa turbina, por ejemplo, para producir una reducción de presión en el fluido, ¿cierto? Que esa reducción de presión, pues esa expansión se va a reflejar en un movimiento del eje. Entonces, tanto la turbina real como la ideal van a tener esa misma o ese mismo delta de P, ¿listo? De entrada-salida y de entrada, ¿listo? Las condiciones iniciales son las mismas para las dos turbinas. Va a diferir son las condiciones de salida, ya sea de presión, de entalpía también, más no de presión. La presión para la turbina ideal y real son las mismas, porque precisamente quiero producir ese mismo gradiente, ese mismo salto de presión entre la entrada y la salida, tanto de la turbina real como la ideal. La diferencia es cuál de las dos lo hace de la forma más eficiente, es decir, con la menor irreversibilidad. Sabemos por qué van a ser las turbinas ideales. ¿Y por qué lo hacen con la menor irreversibilidad? Porque operan de forma isentrópica, es decir, que la entropía de la entrada, pues del fluido, de la sustancia pura, del gas ideal, del líquido, a la entrada va a ser la misma entropía de la salida. Entonces, por ello hablamos de un dispositivo y de un proceso isentrópico, ¿sí? A entropía constante. Mientras que la turbina real, pues obviamente no lo hace a entropía constante.
tengo ciertas diferencias. ¿Y cuánto es el desvío de una con relación a la otra? Pues lo podemos ponderar a través de la eficiencia isentrópica. ¿Listo? Entonces observemos acá que la turbina ideal pues realiza ese proceso de expansión en la sustancia que cruza la frontera de esa turbina, pues se expande de forma isentrópica en el caso de la turbina ideal. ¿Listo? Y por lo tanto, observen acá que el delta de H, generalmente los subíndices S es isentrópico, es decir, el caso ideal, y el subíndice A es el caso real. Esta es una simbología utilizada en los libros de termodinámica. Entonces, observen acá que si el proceso se hace a entropía constante, tengo un mayor delta de H, un mayor salto entálpico en el proceso. Ya en la turbina real, observen que la entropía de salida, que colocaríamos LC2A, es mayor a la entropía de entrada. Y observen que entre más grande sea esa entropía de salida, pues menor va a ser el salto entálpico que puedo aprovechar en esa turbina real. Entonces la eficiencia isentrópica en el caso de las turbinas pues es definida como la razón o la relación entre el trabajo real sobre el trabajo isentrópico o el trabajo ideal. Y miren, observen acá que el trabajo ideal pues es el denominador de esa relación. Claro, porque siempre el trabajo isentrópico o la potencia isentrópica va a ser la misma, va a ser, perdón, mayor en el caso isentrópico, porque como lo observan en el diagrama de entalpía-entropía, tengo mayor posibilidad de generar mayor cantidad de trabajo debido al que el delta de H, al cambio de entalpía entre la salida y la entrada es mayor en el caso ideal que en el caso real. ¿Listo? Las eficiencias isentrópicas de turbinas son, digamos, parámetros que se recurren, se utilizan para modelar ciclos de potencia. Generalmente las eficiencias pueden oscilar en el caso de turbinas que traen con vapor de agua, pueden oscilar alrededor del 90-98%. Ya con fluidos orgánicos las eficiencias son relativamente bajas, llegando a estar inclusive entre los 70-80% o hasta 60% también en el caso de las mezclas. Fluidos orgánicos de tipo mezclas. También utilizados para producir potencia con fuentes de temperatura de bajos rangos, de bajo rango de temperatura, por ejemplo, inferior a 250, inferior a 300 grados centígrados. Entonces, aquí tenemos la eficiencia isentrópica en el caso de la turbina como esa medida, ¿cierto? Por lo tanto, como una medida, ¿cierto?, de cuán desviado está el trabajo real del ideal. ¿Listo? Por lo tanto, si la eficiencia isentrópica es 100%, quiere decir que esa turbina produce la cantidad de trabajo máximo que ella puede producir. ¿Listo? En el caso del compresor tenemos las mismas condiciones de entrada, obviamente, tanto el compresor real como el ideal van a tener las mismas condiciones de entrada. Difieren son las condiciones de salida, no de presión, sí de temperatura, sí de entropía. En el caso ideal sabemos que lo hace a entropía constante, ¿cierto? Como ese proceso de, digamos, ese caso o ese caso, proceso ideal que me va a servir como el caso de referencia para yo comparar el compresor real, ¿listo? Es decir, el compresor ideal operaría de forma isentrópica. Sin embargo, el hecho de que sea isentrópico no necesariamente en el caso del compresor me quiere decir que requiera el menor consumo de potencia. Ya más a continuación la vamos a ver, ¿listo? Pero entonces, de igual forma como lo hicimos con la turbina, podemos analizar el diagrama de entropía-entalpía. Sabremos que para los mismas, digamos, para el mismo aumento de presión al que sufre el gas, ¿cierto? Para ese mismo aumento de presión, el compresor ideal, pues lo haría de forma isentrópica y el real lo hace con un aumento de entropía debido a las irreversibilidades, ¿cierto? Digamos, mucho más presentes en los procesos de compresión, ¿listo? Porque los gases, pues a medida que ocurre la compresión, pues está aumentando la temperatura. Eso ocurre en la práctica, ¿listo? Y si aumenta la temperatura, está aumentando el desorden de las moléculas y por lo tanto aumenta la entropía. Entonces la eficiencia isentrópica en el caso de compresor relaciona el trabajo isentrópico, es decir, el trabajo ideal del compresor sobre el trabajo real.
Observen que en este caso el trabajo isentrópico ya no hace parte del denominador, sino del numerador. ¿Por qué? Porque recordemos que el compresor pues requiere el ingreso de trabajo para el producir ese aumento de presión, ya que hay una transferencia de energía, ¿no? Del compresor al fluido. La turbina es del fluido a la turbina, ¿ok? Entonces en el compresor el trabajo isentrópico es menor que el trabajo real. Así hablamos de una eficiencia isentrópica de un compresor del 100%. Quiere decir que el trabajo ideal es igual al trabajo real del compresor, que será la eficiencia máxima que tendría un compresor. ¿Listo? Por lo tanto, cuanto más se aproxime la eficiencia isentrópica de ese compresor al 100%, mucho mejor es el diseño del compresor. En el caso de las bombas, aquí como eta sub P, pues haremos referencia el trabajo isentrópico como la diferencia del volumen específico veces el gradiente de presión, por ello recordemos la ecuación reversible, ¿cierto? Trabajo reversible de dispositivos de flujo de operación estable como la integral de V por dP. ¿Listo? En el caso de las bombas, ¿listo? Debido a ser incompresible, el volumen específico se puede considerar en el caso isentrópico como constante, es decir, el aumento de temperatura por causa del aumento de presión del líquido al paso por la bomba, pues es despreciable. Entonces, resolviendo esa integral tendremos el trabajo ideal sobre el trabajo real. ¿Listo? Entonces, de hecho, eso fue un tema que se discutió en su momento con relación a los procesos isentrópicos en líquidos y sustancias incompresibles, que el proceso isentrópico en líquidos es también isotérmico. ¿Listo? Entonces, prácticamente la compresión de líquidos se pueden modelar, se pueden considerar en la gran mayoría de los casos como isentrópicos. Es decir, cuando comprimo líquidos, el grado de aumento o el aumento de entropía prácticamente es despreciable, ¿listo? Debido a que ocurre de forma isotérmica. ¿Okay? Como les decía, no necesariamente el trabajo mínimo ocurre para un proceso isentrópico, es decir, adiabático reversible. ¿Listo? Recordemos que todo proceso adiabático reversible es isentrópico. ¿Listo? De hecho, es un tema también que se abordó en la minimización del trabajo de compresión. ¿Listo? Allí pueden observar, que fue el tema de la clase número 26, que el menor trabajo de compresión ocurre cuando el proceso se hace a temperatura constante. Hablamos de un compresor con un proceso de compresión con interenfriamiento. ¿Qué sería esta ecuación? Por lo tanto, ya no es adiabático. ¿Listo? Porque estoy retirando calor, estoy retirando energía de ese fluido que se comprime. Y en este caso la eficiencia isentrópica, ya no, la eficiencia isentrópica en compresión, ya no hablamos de que en el numerador esté el trabajo de entrada en el proceso isentrópico, sino el trabajo de entrada en el proceso isotérmico, que prácticamente pues consistiría en resolver la integral del volumen específico por dP. Y en el caso de ser isotérmico, pues tenemos que P por V, P por volumen específico, es igual a una constante. ¿Listo? En el caso de los gases ideales, ¿listo? Vemos que en el gas ideal, pues acá tendríamos la masa, la constante universal del gas y la temperatura. Y si es isotérmico, pues toda esta parte se mantiene constante. Aquí saldría un logaritmo natural de la presión final menos la presión inicial. ¿Listo? Entonces sería el trabajo mínimo de compresión que necesitaríamos para un compresor que utilice interenfriamiento entre las etapas de compresión sobre el trabajo real, ¿listo? Que es el trabajo real que necesita ese compresor. Entonces, ya tenemos esas dos definiciones de eficiencia isentrópica, tanto la turbina cuanto la bomba, y ya vamos a verla en el caso de las toberas. ¿Listo? Recordemos, como les decía, las toberas pues tienen como función, como propósito, aumentar la velocidad del fluido. ¿Listo? Las condiciones de entrada para la tobera real y la ideal son las mismas, la presión de salida son las mismas para los dos casos, difiere es la velocidad de salida. ¿Listo? Y aquí tenemos la relación de eficiencia isentrópica en el caso de las toberas, ¿cierto? Como la relación de energía cinética a la salida, ¿listo? Recordemos que si aplicamos el balance de energía, pues podemos encontrar la entalpía a la salida como una función de la velocidad de salida,
¿Listo? Y por lo tanto la eficiencia isentrópica también tiene esta forma, es decir, una en función de la energía cinética presente en el fluido ideal y real, y otra como la relación entre entalpías, listo, el cambio de entalpía en el proceso de aumento de velocidad en la turbina real y ese aumento de velocidad en la turbina ideal. Ahí sí tenemos la definición de la eficiencia isentrópica. Y finalmente, para cerrar, digamos, todo lo relacionado, yo creo que es el tema fundamental porque el balance de entropía incorpora el balance de energía y la entropía como tal, ¿listo? Por lo tanto, como se diría, ¿no? El balance de entropía es como la fresa en el helado, es lo último y encierra todo lo aprendido en la materia. Entonces, el cambio de entropía, recordemos que el cambio es el delta, ¿cierto? La diferencia entre el final e inicial. El cambio de entropía en un proceso es mayor que la transferencia de entropía. De hecho, lo definíamos allá en la desigualdad de Clausius. ¿Listo? ¿Y por qué es mayor que la transferencia de entropía? ¿Debido a qué? A la entropía generada. Es decir, en todo proceso real siempre hay una entropía que se genera. Y se genera debido a las irreversibilidades. Como mínimo, esa entropía generada es cero en el caso de los procesos reversibles. Recordemos que los procesos reversibles no hay presencia de irreversibilidades. Y en ese caso sí, el cambio de entropía, ¿cierto? El delta de S es igual a la transferencia de entropía. ¿Ok? Entonces el cambio de entropía de un proceso, de un sistema durante un proceso es igual a la transferencia de entropía neta a través de la frontera del sistema y la entropía generada dentro de este. En forma de balance de entropía lo podemos expresar con esta simple ecuación, siendo el delta de S la entropía final menos la inicial. Ya que aquí se hace un comparativo. Estas son imágenes ilustrativas también del libro de Sengel, que es un libro que aborda en un lenguaje muy simple la entropía y fácil de entender, de comprender. Observan aquí que el balance de energía es diferente al balance de entropía. ¿Por qué? Porque la energía se conserva. En primera ley no hacemos diferencia entre calor y trabajo. A partir de la segunda ley, observen que ya el balance de entropía es diferente porque la entropía no se conserva. La entropía siempre tiende a aumentar y eso es precisamente lo que queremos determinar acá en los procesos. Cuanto menor sea ese aumento de entropía, mejor está siendo ese proceso. Entonces, vamos a explorar qué mecanismos a través de cuáles se transporta o se genera la entropía. La entropía se genera por esos dos mecanismos que vemos en la figura y por ahora a nivel de pregrado solo nos interesa la masa y el calor, ¿listo? Por ello la entropía, ¿cierto? Ya nos mide, nos da como esa medida o nos define claramente calor y trabajo, o sea, hace una distinción entre calor y trabajo. Por primera ley, calor es igual a trabajo. Recordemos que el calor es una forma desorganizada de energía. El trabajo es una forma organizada de energía. Por eso la entropía no está asociada a la generación de trabajo, más sí con la transferencia de calor. ¿Listo? Cuanto más transferencia de calor ocurra, mayor va a ser la entropía del proceso. Entonces, esa es digamos, una ventaja, una característica fundamental entre primera ley y segunda ley. La primera ley no estábamos interesados en la degradación de la calidad de esa energía. ¿Por qué? Por primera ley se conservaba, las dos cantidades eran equivalentes. Por segunda ley no. La segunda ley nos da una medida de qué tan grande está siendo esa degradación de la calidad de esa energía. Entonces, cuando hablamos del cambio o de la generación de entropía por calor, pues se puede determinar por esa simple relación, ¿listo? Como la relación entre calor y temperatura. De hecho, recordemos que de la desigualdad de Clausius, ¿listo? Teníamos que la integral cíclica del diferencial de calor sobre la temperatura absoluta es menor o igual a cero. Y recordemos que una propiedad cuya integral cíclica sea cero, pues es definida acá como fue definida por Clausius como la entropía. ¿Listo? Entonces la entropía está asociada con la transferencia de calor y se puede determinar de esa forma, como la relación entre calor y la temperatura absoluta de la frontera, de la interfaz por donde está ocurriendo que esa transferencia de calor.
Cuando esa temperatura de la frontera no es uniforme, es decir, la temperatura, por ejemplo, en este caso puede cambiar a lo largo de esta frontera, pues lo determinamos como una sumatoria de esas transferencias de calor por cada temperatura absoluta en la que ocurre esa transferencia a lo largo de esa frontera, de ese boundaries, de ese sistema. Ya en forma general, el balance de entropía lo podemos determinar de estas formas, ¿cierto? Ya sea que expresemos la entropía absoluta por unidad de tiempo o específica, ¿listo? Como el cambio de entropía entre la entrada y la salida más la entropía generada igual al cambio de entropía del sistema. Es decir, aquí en este término tenemos el cambio de entropía, aquí tenemos la transferencia de entropía y aquí tenemos la entropía generada. De hecho, aquí, esta pequeña ilustración, observen que si quitamos la división, las moléculas se expanden y el desorden aumenta. Por lo tanto, la entropía 2 es mayor que la entropía 1. Estamos interesados aquí en que por ejemplo, en el caso de esa ilustración, que esas moléculas se expandan de la forma más organizada para que se genere menor entropía y por lo tanto la energía se aproveche de la mejor forma. ¿Listo? Ese es nuestro objetivo como ingenieros. Aprovechar la energía, aprovechar la cantidad y la calidad de esa energía, porque cada pérdida de energía involucra, si pierdo de un extremo, tengo que adicionarlo en otro. Entonces, cuanto más energía se pierda, si hablamos de lucro, más dinero iré a perder. ¿Listo? Cuanto más energía se pierda en el transporte de un fluido, pues más energía tendría que volverla adicional para bombearlo, por ejemplo, si disminuyese la viscosidad, etcétera, u otros factores, ¿listo? Pero estamos interesados con eso, en que la entropía generada sea lo más baja posible a lo largo de un proceso. Y tenemos dos sistemas, ¿cierto? Que fue lo que abordamos a lo largo de toda la materia. En el primer previo, evaluamos sistemas cerrados, segundo previo, evaluamos los sistemas abiertos o volúmenes de control. Y pues en la parte final vamos a integrar los dos con el concepto de entropía. Entonces en el caso de los sistemas cerrados, recordemos que la única forma como la energía cruza las fronteras es a través de calor y trabajo. Con relación a la entropía del trabajo, no estamos interesados. El trabajo no es una forma, no me propicia un aumento o disminución de la entropía, sí el calor. Por ejemplo, en el proceso de expansión de un cilindro, desde el émbolo en el cilindro, el trabajo no genera entropía. La entropía la genera es la fricción que ocurre por el desplazamiento que tiene el pistón en el cilindro. Entonces, en el caso de los sistemas cerrados, el balance de entropía se puede expresar de forma simple con relación a esta ecuación, siendo este primer término las transferencias de calor que ocurrieron por las fronteras de ese sistema, S generada que es el término que voy a determinar, y delta D es el cambio de entropía, es decir, la entropía final y la inicial de el sistema. Aquí al interior del sistema tendría el delta DS. En el caso del sistema ser adiabático, pues este primer término se puede eliminar, ¿cierto? Porque nada de calor cruzaría las fronteras. ¿Listo? Entonces la entropía generada puede ser cero. Sí, puede ser cero en el caso de ser adiabático y de ser isentrópico. Pero la entropía generada siempre va a ser mayor o igual a cero en el caso de incorporar todo el sistema como un todo, incluyendo los alrededores. ¿Listo? Puede que el cambio de entropía sea cero del sistema, más no en los alrededores. ¿Listo? Entonces, de hecho, si encerramos la Tierra, el universo, como un todo, vamos a determinar, podemos identificar que la entropía generada siempre está aumentando. Por lo tanto, el desorden, el caos en el universo siempre está creciendo. Con relación a los sistemas cerrados, también podemos expresar los balances de entropía absoluta por unidad de tiempo y específica. ¿Listo? Nos faltaría o aparecerían acá como S minúscula. ¿Listo? Y tendríamos aquí ya incorporamos el mecanismo o la masa que transporta entropía. ¿Listo? La masa que transporta entropía a la entrada y a la salida. La entropía generada, que es lo que vamos a determinar, y el cambio de entropía
en el interior del volumen de control, que en el caso de sistemas estacionarios, es decir, que nada se acumule, el cambio de entropía es cero. ¿Listo? Si tenemos una sola entrada, eliminamos las sumatorias de ese balance, ¿listo? A una sola corriente. Y si es adiabático, es decir, si el sistema está aislado, pues no se pierde, no hay transferencia de calor y por lo tanto también ese término podría ser eliminado. Entonces tenemos en esas ecuaciones el resumen del balance de entropía para sistemas cerrados. Finalmente, recuerden que al final de toda presentación están las referencias donde fueron tomados, donde fue tomada la información utilizada en la presentación. Podemos concluir finalmente que la mayoría de los dispositivos de flujo estacionario operan bajo condiciones adiabáticas. ¿Listo? Aunque ocurra una pérdida de calor, esa pérdida de calor es pequeña con relación, por ejemplo, al trabajo generado. Y por lo tanto, los procesos ideales de estos dispositivos es el isentrópico, el proceso de comparación, ¿cierto? Tener como referencia para comparar el funcionamiento de los dispositivos reales. El parámetro que describe qué tanta eficiencia tiene un dispositivo para acercarse al dispositivo isentrópico correspondiente se llama la eficiencia isentrópica o adiabática. En el caso de aquellos compresores que utilizan interenfriamiento, pues hablamos de una eficiencia de compresión isotérmica. ¿Okay? La propiedad de entropía es una medida de desorden molecular o aleatoriedad de un sistema. Y la segunda ley de la termodinámica establece que la entropía puede crearse, pero no destruirse. ¿Listo? Y el cambio de entropía de un sistema durante un proceso es mayor a la transferencia, recordemos, el delta de S es mayor a la transferencia, la integral del diferencial del calor sobre la temperatura. ¿Por qué? Porque a ese lado también le incorporamos el más la entropía generada. ¿Listo? Es decir, el cambio de entropía es mayor, ¿por qué? Porque es mayor que la transferencia de entropía por la entropía generada, mucho más en los procesos reales. Entonces, espero que con esta presentación pues cerremos todo el ciclo de temas. El tema que sigue a continuación pues son los ciclos como tal, pero en él vamos a aplicar todos los conceptos vistos en la materia, balance de energía y también balance de entropía. Entonces, pero las clases como tal, la explicación, los videos, los cerramos hasta esta clase, la clase número 27, que recordemos abordamos los balances de entropía y las eficiencias isentrópicas en tres dispositivos de gran uso a nivel de ingeniería: turbina, compresores y toberas. Muchas gracias por la atención.